vamos a leer el enunciado y vamos a interpretarlo, ¿ok? Y vamos a ir realizando un esquema. Se tiene un flujómetro que mide el flujo mediante la transferencia de calor desde una bobina eléctrica hacia un fluido en movimiento. La velocidad de flujo se determina con base a la variación de temperatura registrada antes y después de la bobina de calentamiento. Aquí me dice que la velocidad del flujo va a depender de la temperatura o la variación de temperatura que se registra antes y después de entrar al calentador. En este caso, introduzca dicho dispositivo en una corriente de nitrógeno y ajuste la potencia de la bobina. La potencia también puede ser conocido como calor o como variación entálpica de la bobina de calentamiento hasta obtener una lectura de 1.25 kilowatts en el volúmetro. El fluido pasa de 30 grados Celsius y 110 kilopascales antes del calentador a 34 grados Celsius y 110 kilopascales después del calentador. Si en la etapa de la entalpía específica del nitrógeno está dado por la fórmula entalpía específica 1.04 multiplicado por grados Celsius menos 25, ¿cuál es la velocidad del flujo volumétrico del gas en litros sobre segundos corriente arriba con respecto al calentador? Es decir, a 30 grados Celsius y 110 kilopascales. Ya tenemos un esquema realizado. Tenemos el calentador, que también es el flujómetro porque va a medir la velocidad del fluido o la velocidad del flujo del fluido. ¿Ok? Nos dice que antes de entrar al calentador, este tiene la temperatura de 30 grados Celsius a una presión de 110 kilopascales y al salir del calentador tiene 34 grados Celsius y 110 kilopascales. También el problema me dice que hay que ajustar la potencia de la bobina del calentador hasta obtener una lectura de 1.25 kilowatts, lo que se refiere que voy a ajustar el calentador hasta que el calentador caliente el dispositivo o lo que sea que entra aquí a 1.25 kilowatts, que también es kilojoules sobre segundos. Entonces vamos a sacar los datos. Ya tenemos los datos. Lo primero que sabemos es que el calor es 1.25 kilowatts. Listo, también tenemos variación de temperatura. Tenemos la temperatura que entra, que es de 30 grados Celsius y su presión es 110 kilopascales. Y la temperatura que sale, que es 34 grados Celsius y 110 kilopascales. También me da indiscretamente el valor de la entalpía específica, pero no me lo da como valor, sino cómo encontrarla. Y esta es la fórmula: 1.04 multiplicado por grados Celsius menos 25 en unidad kilojoules sobre kilogramos. Ok, esto es todo lo que nos da el enunciado. Ahora vamos a hacer la resolución. Para todo problema, lo primero que vamos a realizar es el balance de energía. Así que ponemos la fórmula de balance de energía y vamos a interpretar lo que está sucediendo. Ok, nuestro sistema en este caso va a ser el dispositivo o lo que sea que entra al flujómetro. Ya, esto es lo que va a medir la velocidad del flujo del fluido. ¿Ok? Pero el sistema nunca me indica que hay un cambio de posición. Recordemos que la energía potencial solo se genera cuando el sistema tiene o sufre un cambio de posición. Ya, el cambio de posición puede ser, qué sé yo, cuando se sale más abajo o qué sé yo, o aumenta o su valor, o sea, aumenta de tamaño, cosas así. Pero no hay un cambio de posición. Entonces la energía potencial es cero. El enunciado tampoco me indica que ni el sistema ni el entorno esté generando un trabajo, así que no hay trabajo. Y aquí viene una definición que es un poquito amarrable, por así decirlo. Lo que sí hay es cambio de energía entálpica porque existe una variación de temperatura. ¿Ok? Recordemos que la entalpía está relacionada con el calor. Y también existe variación de energía cinética. ¿Por qué existe la variación de energía cinética? Porque no nos encontramos en estado estacionario. ¿Ok? Recordemos que el estado estacionario es cuando ya sea la temperatura, la presión, el volumen o el trabajo se encuentran constantes en todo momento. Pero si uno de ellos no se encuentra constante y tiene una variación, entonces automáticamente no estamos en estado estacionario. La temperatura sufre un cambio, sufre una variación. Pero ¿cuál es el problema? Cuando solamente es la temperatura la que sufre una variación, no precisamente significa que existe energía cinética. No, lo que me dice que hay una variación de temperatura es que existe energía o cambio de energía interna. ¿Ok? En este caso también puede ser
igual a energía a cambio de entalpía. Como te dije antes, la relación de la entalpía y las temperaturas van de la mano. En este caso estamos hablando de entalpías y no de energía interna, así que podemos nosotros descartar a la energía cinética. ¿Por qué? Porque solo hay un cambio de temperatura. La presión sigue igual y no sufre ningún cambio de volumen. El enunciado nunca te dice, hey, se hizo más grande o sufrió volumen, entonces no existe energía cinética. Y tampoco sufre un cambio de presión. Así que cuando solamente es la temperatura la que está sufriendo una variación, no precisamente es que exista energía cinética. Solamente existe o energía interna o entalpía. Así que nosotros descartamos la energía cinética. Ahora, la ecuación nos queda así, se descarta, nos queda variación de entalpía es igual al calor. ¿Ok? Tenemos la fórmula del calor. ¿Ok? Pero lo que nosotros queremos encontrar es la velocidad del flujo volumétrico del gas. Lo que quiere decir que para encontrar esa velocidad del flujo volumétrico del gas vamos a necesitar moles, porque estamos hablando de un gas. ¿Ok? Entonces, al hablar del cambio de entalpía de un gas, tenemos esta fórmula. ¿Ok? La variación de entalpía de un gas, tenemos esta fórmula, donde incluye el flujo molar del gas. Entonces, como cambio de entalpía es lo mismo que lo que está acá, vamos a reemplazar. Y queda variación de entalpía es igual a la variación, o sea, flujo molar multiplicado por la variación de entalpía específica es igual al calor. Tenemos el valor del calor, sí, es 1.25 kilowatts. Entonces ponemos variación de entalpía es igual a 1,25 kilowatts. Ok, ahora ¿qué nos falta? Encontrar la variación de entalpía específica. ¿Tenemos la variación de entalpía específica? Sí. El problema nos dijo que podemos encontrar la entalpía específica por medio de esta fórmula. Entonces, ¿a qué es igual la variación de entalpía específica? Es igual a la entalpía específica que sale menos la entalpía específica que entra. ¿Cuál es la fórmula de la entalpía específica? Esta. Entonces vamos a adaptar la fórmula. Okay. La entalpía específica que sale va a ser igual a 1,04 multiplicado por los grados Celsius, en este caso los mismos grados Celsius que salen, pues no, 34. 34 grados Celsius menos 25, ok, menos la entalpía específica que entra, 1,04. ¿Cuál es la temperatura de grados Celsius? 30 que entra. Chato. Menos 25. Ok. Ahora, vamos a primero resolver los paréntesis. Bien. Restamos 34 menos 25 nos da 9. Y restamos 30 menos 25 nos da 5. Ahora, en las matemáticas existe lo que es factor común. ¿Cuál es el factor común de estos dos? ¿Qué es lo que se está repitiendo? El 1,04 aquí y 1,04 acá. Y al sacarle el factor común podemos hacer que este 1.04 se convierta en solo 1 porque hay 2. Así que vamos a quitarlo y solamente dejar el 9 menos 5 adentro del paréntesis. Ok, esto en matemáticas es completamente posible. Ok, siempre y cuando sea una multiplicación restando otra multiplicación. Ok, esto de aquí es lo mismo que está acá. Ahora, 9 menos 5 nos da 4. Y eso 4 va a estar multiplicando con 1.04. 9 menos 5 nos da 4 y 1.04 multiplicado por 4 nos da 4,16 en unidad kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Ahora encontramos el valor de la entalpía específica. Recordemos que si tiene una raya o ¿qué sería? Una rayita aquí o una flechita hacia arriba es entalpía específica. Todo lo que tenga rayitas es específico. Entonces este valor lo ponemos acá. Ok. Ahora, listo. Ya pasamos a 4,16 para acá. Ahora lo único que hay que hacer es despejar el flujo molar. Recuerda que si tiene un puntito siempre va a ser flujo. Si ves una M es flujo másico. Si ves una N es flujo molar. ¿Ya? Si ves una V es un flujo volumétrico. Muy bien. Esto de aquí está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería 1,25 kilojoules segundos dividido para 4,16 kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules con kilojoules se va. Esto de aquí que está dividiendo también puede pasar para acá, multiplicar y al final va a quedar kilogramos sobre segundos. ¿Ok? Y hacemos la división. 1.25 dividido
para 4.16, eso me da 0.30. 0,300 y un poco de números, así que solamente voy a topar 0.30 kilogramos segundos. Bien, ahora leamos de nuevo el enunciado. Nos dice, ¿cuál es la velocidad del flujo volumétrico? Me pide un volumen en litros sobre segundos, corriente arriba con respecto al calentador. Quiere decir 30 grados Celsius a 110 kilopascales. Me pide un volumen o un flujo volumétrico, me da una temperatura y una presión. Volumen, temperatura, presión. Obviamente estamos hablando de la fórmula del gas ideal, donde tenemos volumen, temperatura, presión. Ok, y de paso también tenemos el flujo molar. Ok, entonces ya solamente nos falta reemplazar. Recordemos que nos está pidiendo la respuesta en litros sobre segundos. Ok, así que vamos a utilizar la constante de gases ideales en litros y segundos, bueno, en litros en este caso, que es de 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Ok, y ahora vamos a reemplazar los datos. Muy bien, despejamos el flujo volumétrico, que es lo que nos está pidiendo, y ya tenemos todos los datos, ya técnicamente, pero ¿qué sucede? Que como me lo piden en litros sobre segundos, tengo que poner esta constante, ¿verdad? En atmósfera litro mol Kelvin. Pero el problema es que el flujo molar lo necesito en mol sobre segundo y lo tengo en kilogramos sobre segundos. La temperatura lo tengo en Kelvin y lo tengo en grados Celsius, 30 grados Celsius, y lo necesito en Kelvin. Y la presión lo tengo en 110 kilopascales y lo necesito en atmósferas. Así que lo que tenemos que hacer es una conversión a todos ellos para adaptarlo a la fórmula. En química, cada vez que necesitamos pasar a un mol, que sería gramos mol a mol, siempre utilizamos la conversión de la masa molar del gas. Ya sabemos cuál es el gas, el nitrógeno, y sabemos su masa molar. Recordemos que para sacar la masa molar tenemos que sumar multiplicar el número de átomos que tiene esa molécula, ese elemento, y multiplicarlo por la masa atómica. ¿Ok? En este caso, la masa molar del nitrógeno, del nitrógeno es de 28 gramos mol. Ya lo tenemos en gramos mol. Así que vamos primero a pasar esto de kilogramos a gramos. Bien, entonces esto con esto se va. Ya, ahora, ya lo tenemos en gramos sobre segundos. Ahora lo queremos pasar a mol sobre segundos. Entonces sabemos que sería 28. Un mol de nitrógeno tiene 28 gramos de nitrógeno. Ahora sí, gramos con gramos se van y nos va a quedar al final mol sobre segundos. Y la respuesta es 10,71 mol sobre segundos. Y es lo primero que vamos a poner aquí. 10,71 mol sobre segundos. Es más sencillo. Pasar de Celsius a Kelvin solo hay que sumarle 273,15, pero yo lo descarto. Y eso me da 303 Kelvin. Muy bien, y lo siguiente es la presión. Recordemos que hay que pasarlos a atmósferas, ¿verdad? Me olvidé de pasarlo. 303, ok, atmósferas. Recordemos que una atmósfera equivale a 101.325 kilopascales. Entonces nada más hacemos la conversión. Sabemos que 101.325 kilopascales contiene una atmósfera. Ahora, 110 lo dividimos para 101.325 y eso me da 1,08 atmósferas. Y eso lo ponemos acá. 1,08 atmósferas. Ok, entonces ahora atmósfera con atmósfera se va, mol con mol se va y Kelvin con Kelvin se va. Al final me va a quedar litros sobre segundos. Y hacemos la ecuación. O sea, el cálculo. Ya, al final nos salió 246,39 litros sobre segundos. Más que un cálculo, recuerda que esto es interpretación. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tuvimos la interpretación aquí de que vamos a trabajar, por ejemplo, en la variación de entalpía con un mol, porque estamos hablando de gas. ¿Cuál es el gas? El nitrógeno, ¿verdad? En el enunciado te decía nitrógeno. Bacán. Entonces, por eso utilizamos esta ecuación y lo reemplazamos acá. Recuerda que
el chiste de las fórmulas es que siempre hay que adaptarlo al enunciado. Por ejemplo, en este caso se hablaba de un gas, entonces vamos a adaptar la fórmula de la entalpía al gas. ¿Cómo hacemos eso? Agregando moles. Y después utilizamos la fórmula de gas ideal porque leemos el enunciado nuevamente, tomamos todos los datos y nos dimos cuenta que nos estaba dando temperatura, nos estaba dando presión y nos estaba dando moles. Presión, temperatura, moles, solo nos faltaba la constante de gases ideales. Y eso es todo. Y recordemos que si la temperatura varía, no precisamente significa que existe energía cinética, solo energía interna o variación de entalpía. Y en cambio, si hay cambio de presión o cambio de trabajo o cambio de volumen, entonces sí o sí existe energía cinética. Pero que solo varíe la temperatura no es excusa.